Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Y el dar testimonio no es fácil, No es fácil porque efectivamente no está de moda, no se lleva, y además, por algo que simplemente es ejercer tu libertad, pues la gente no te entiende, te desprecia, te deja de lado, pero el Señor está ahí, Nos lo avisó, en el Evangelio de hoy lo ha dicho: os mando precisamente un mundo que no es bueno, en medio de lobos, como serpientes. El Papa comienza a saludarnos. Sí, queridos, como siempre, queridos hermanos y hermanas, hoy, ha dicho el Papa, hoy reflexionamos sobre la esperanza cristiana como una fuerza de los mártires. Cuando en el Evangelio Jesús envía a sus discípulos en misión, no los engaña con ilusiones de éxito fácil. Al contrario, les advierte muy claramente que el anuncio del reino de Dios siempre comporta una oposición. De hecho, usa una expresión extrema: seréis odiados, repite el Santo Padre, por causa de mi nombre. Los cristianos aman, pero no siempre son amados. De inmediato, Jesús nos pone frente a esta realidad. La confesión de la fe se da en un clima de hostilidad, de contrariedad. Los cristianos son hombres y mujeres contracorriente. Es normal, porque el mundo está marcado por el pecado, que se manifiesta en las diferentes formas de egoísmo y de injusticia. Los que siguen a Cristo caminan en dirección contraria. No por tener un espíritu polémico, sino por seguir con fidelidad la lógica del reino de Dios, que es una lógica de esperanza y se traduce en el estilo de vida basado en las indicaciones de Jesús. Y la primera indicación es la pobreza. Cuando Jesús nos envía en su misión, pone atención en el expolio, en el vestir. De hecho, un cristiano que sea pobre y humilde, desprendido de las riquezas y del poder, y especialmente separado de uno mismo, no puede seguir a Jesús. El cristiano recorre el camino en este mundo con los elementos esenciales para el viaje, pero con el corazón lleno de amor. La verdadera derrota para él o para ella es caer en la tentación de la venganza y de la violencia, respondiendo al mal con el mal. Jesús nos dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Así que sin boca, sin garras, sin armas, el cristiano tiene que ser más prudente, incluso astuto. Estas son aceptadas en la virtud lógica evangélica, pero nunca la violencia. Para vencer el mal no se pueden utilizar esas vías. La única fuerza
del cristiano es el Evangelio realmente. En tiempos de dificultad tenemos que creer que Jesús está ante nosotros y nunca deja de acompañar a sus discípulos. La persecución no es una contradicción en el Evangelio, sino que es una parte de ella. Si han perseguido a nuestro Maestro, ¿cómo podemos esperar nosotros que no ocurra lo mismo? Pero en medio de la tempestad, el cristiano no debe perder la esperanza con el pensamiento de que ha sido abandonado. Jesús nos tranquiliza diciendo: hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Como dice que ninguno de los sufrimientos del hombre, de los humanos, incluso los más mínimos y ocultos, son invisibles a los ojos de Dios. Dios lo ve y seguro que nos protege, sin duda. Él nos dará su rescate. En efecto, existe entre nosotros alguien que es más fuerte que el mal, más fuerte que los malvados, en parcelas oscuras, aquellos que derivan beneficios de la piel de los que lo pasan mal, de los desesperados, que aplasta a los demás contra la arrogancia, alguien que siempre se escucha la voz de la sangre de Abel llamando de la tierra. Los cristianos, por tanto, deben estar siempre al otro lado del mundo, el elegido por Dios. No perseguidores, sino perseguidos. No arrogantes, pero los mitos. No vendedores de aceite de serpientes ni de humo. Siempre unidos a la verdad. No impostores, sino honestos. Esta fidelidad al estilo de Jesús es un estilo de esperanza hasta la muerte, que será llamada por los primeros cristianos con su hermoso nombre, martirio, que significa testigo, testimonio. Hay muchas otras posibilidades que ofrece el vocabulario que se podría llamar a ese heroísmo de los primeros cristianos, la abnegación y sacrificio. Pero los primeros cristianos lo han llamado con un nombre que huele y viene del discipulado. Los mártires no viven para sí mismos, no luchan para hacer valer sus ideas y aceptar a morir solo por fidelidad al Evangelio. El martirio no es aún el ideal supremo de la vida cristiana, porque encima de él hay caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. El gran apóstol Pablo dice en su himno a la caridad: si reparto todos mis bienes, mis alimentos, y aunque entregue mi cuerpo para tener orgullo, pero no tengo amor, de nada me sirve. No es bueno para los cristianos la idea de que los suicidas podrían ser llamados mártires. No hay nada en su fin de que pueda estar más cerca de la actitud de los hijos de Dios. Los cristianos somos otra cosa. A veces, leyendo la historia de tantos mártires, de ayer y de hoy también, nos sorprende su fortaleza con la que se enfrentaron a la prueba, a esa dura prueba. Y esa fortaleza es un signo de la gran esperanza de los que lo animaban. La esperanza segura y cierta de que nada ni nadie podría separarlos del amor de Dios, que se nos da en su Hijo, en Jesucristo. Que Dios siempre nos presenta la fuerza para ser sus testigos. Hay regalos de vivir y fuerza para vivir la esperanza cristiana, especialmente en el martirio oculto, para hacerlo bien y amar con nuestros deberes diarios. Vamos a escuchar en español. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones
por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza cristiana como fuerza de los mártires. Jesús advierte a sus discípulos que serán odiados por seguirle. Los cristianos son hombres y mujeres contracorriente, que siguen la lógica del Evangelio, que es la lógica de la esperanza. Esto se traduce en un estilo de vida concreto. Deben vivir la pobreza recorriendo su camino con lo esencial y con el corazón lleno de amor. Deben ser prudentes y a la vez astutos, pero jamás violentos. El mal no se puede combatir con el mal. La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En el momento de la prueba, el cristiano no puede perder la esperanza porque Jesús está con nosotros. Él ha vencido el mal y nos acompaña en todas las circunstancias que nos toca vivir. Desde los primeros cristianos se ha denominado la fidelidad a Jesús con la palabra martirio, es decir, testimonio. Los mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas, sino que aceptan morir solo por la fidelidad al Evangelio. Por eso no se puede utilizar la palabra mártir para referirse a los que cometen atentados suicidas, porque en su conducta no se halla esa manifestación del amor a Dios y al prójimo que es propia del testigo de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de España y Latinoamérica. Como siempre, estamos saludando, mira, todas las... Saludo también las banderas. Al grupo argentino que ha trabajado sobre la encíclica Laudato Si, el diálogo interreligioso, y al integrante islámico de ese grupo, feliz cumpleaños. Mañana celebraremos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, que dieron su vida por amor a Cristo. Pidamos a Dios por su intercesión que nos conceda el don de la fortaleza para seguirle y ser sus testigos viviendo la esperanza cristiana, sobre todo en ese martirio continuo y escondido de hacer bien y con amor nuestras obligaciones de cada día. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.